y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Querido Dios y bendito Padre, en el santísimo nombre de su Hijo, le pido, Señor, en este momento permiso para poder, Padre Celestial, salir con estos micrófonos de manos del alfarero, este canal, bendito Dios, esta emisora que está llegando a donde nosotros no sabemos en esta tarde, pero que esperamos su ayuda, su bendición, su dirección, Padre, y sobre todo en la meditación de su palabra, querido Dios. Le pedimos que se quede con nosotros, bendito Padre, para que de esta manera nosotros podamos disfrutar de este momento, de estar en su presencia, querido Señor. Lo alabamos, lo glorificamos, lo bendecimos, Señor, por el Señor Jesucristo, porque Él vino a este mundo a derramar su sangre para que ahora nosotros tengamos este permiso de tocar las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta hora, querido Dios, quédese con nosotros. Recuerdes de todos aquellos que hacen posible que este canal salga al aire, querido Dios, por esta emisora, manos del alfarero, Señor. Rogamos por estos jóvenes empresarios, querido Dios, para que usted los ayude, para que usted los dirija, para que usted los prospere y para que los lleve al éxito. Padre, le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo también por el pastor, el Padre Santo, que está aquí dirigiendo este canal. Altísimo Dios, gracias por las instalaciones, querido Padre. Esperamos que todo esto quede en sus poderosas manos y que nos ayuden esta tarde, porque se lo pedimos en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios porque podemos nuevamente entrar a la meditación de las Sagradas Escrituras en este tiempo que se nos ha concedido, y que ni cosa mejor que podernos encontrar con este precioso libro de Apocalipsis, el libro de revelación que Dios le dio a su Hijo y que su Hijo se lo dio a un ángel para que este ángel se lo pudiera dar al apóstol Juan y el apóstol Juan pudiera compartirlo con nosotros. Nosotros glorificamos el nombre del Señor porque sabemos que hemos llegado a conocer a un Dios grande, a un Dios poderoso, que puede llegar más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y en este sentido, pues es algo precioso donde dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esta parte, pues yo he tratado de obviarla porque ya he entrado en alguna meditación en otra oportunidad. Quisiera detenerme en la segunda parte de este versículo donde dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Realmente el cristiano que ha llegado a conocer al Señor Jesucristo tiene una grande oportunidad o tiene una grande desventaja. Resulta que nosotros nos hemos acercado a un Dios que ha provisto de todo, pero todo ha quedado también bajo la responsabilidad para que nosotros también podamos esforzarnos en lo personal como también en el nivel pastoral. Recae en los pastores, como dice la carta de Santiago, el apóstol, dice, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, en el instante que alguien entra en la maestría de la palabra de Dios, digo maestría, porque no es uno el que está hablando, sino que es el Espíritu el que ayuda para que se llegue a una determinación, y la exposición no es tanto la explicación personal, sino es lo que viene después de haberle pedido al Señor su ayuda, su sabiduría, su inteligencia, para que aunque no tenga uno tanta preparación académica, uno pueda tener el discernimiento adecuado para que de esta manera pueda quedar claras las exposiciones de los puntos doctrinales, sobre todo porque esto es muy importante, porque la doctrina son los cimientos en donde está fortificada la iglesia. Es cierto que el evangelio es superficial, el evangelio es en donde se tira la red para alcanzar a los que están en condición de pecado, o sea, pecadores. Por eso cuando se sale a predicar la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de que se da lo más sencillo posible, presentando al Señor Jesucristo, como dice aquí, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Era necesario que el Señor Jesucristo viniera a este mundo y viniera a buscar lo que se había perdido.
pero tenía que encontrarse con todo aquello que impedía para que las buenas nuevas de salvación pudieran llevar a cabo una realización perfecta del propósito de Dios, como era sacar al hombre de la condición de muerte en la que se encontraba. Sabemos por la palabra de Dios que en el instante en que se desobedeció en el huerto del Edén, el hombre quedó espiritualmente en condición de muerte. Y entonces el Señor Jesucristo dice en Hebreos capítulo 2, en su versículo 14, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Lucifer. Y no quiso socorrer, dice, a la descendencia de la serpiente, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, esta palabra de Dios está muy ligada a pactos, a los pactos, a las promesas y a las disposiciones que Dios ha dejado en su palabra. No podemos pasar por alto las cosas que encontramos en las Sagradas Escrituras, porque nos damos cuenta de que el propósito que el Señor era de encontrarse con el peor enemigo, porque el postrer enemigo que será destruido, según 1 Corintios, es la muerte. Si la muerte es el postrer enemigo que va a ser destruido, entonces el Señor tenía que encontrarse para comenzarlo a vencer en el campo de la batalla espiritual. Entonces, cuando se comienza a predicar el Evangelio sale en una forma tan sencilla, tan simple, pero cuando se va adentrando en el conocimiento de los pactos, por eso el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, refiriéndose a los pactos, escudriñad los pactos, porque en ellos os parece que tenéis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de que se encontraba un testimonio escondido en los pactos, es el Evangelio que ya tenía las buenas nuevas y que algunos no lo han llegado a comprender. El primer hijo de la primera pareja que se había unido matrimonialmente, como era Caín, desconoció la planificación que Dios puso inmediatamente después de que la pareja desobedeció a Dios. En el instante que el hombre y la mujer caen en desobediencia, se formaliza un plan y ese plan comienza a luchar en contra de la muerte, porque el Señor había advertido, en el momento que ustedes desobedezcan, ciertamente morirán. Entonces aquí el Señor, como el primogénito de los muertos, se presenta por medio del Evangelio para que por medio del Señor Jesucristo se pueda alcanzar lo que había quedado perdido. Esto quiere decir de que los que se habían quedado en condiciones de muerte pudieran alcanzar misericordia, aunque fuera ultraactivamente. Porque cuando el Señor Jesucristo vino y llegó a la cruz, cuando el Señor Jesucristo estaba clavado ahí en esa cruz, en ese madero, ahí el Señor Jesucristo estaba reconciliando la paz en el cielo y en la tierra. Porque el cielo, por decirlo así, es la representación del reino de Dios. El reino de Dios se había separado del reino de la tierra. Y como se había separado el reino de Dios del reino de la tierra, necesitaba una reconciliación. Y tuvo que venir el Señor Jesucristo a morir y ser crucificado en un madero. Nos da mucha tristeza que hoy en día la humanidad esté tan ignorante de este procedimiento, porque en algunos lugares donde la gente no quiere oír el Evangelio, han crucificado a los que siguen a Cristo porque son seguidores del que fue crucificado, del Nazareno, porque no han entendido verdaderamente este propósito. El Evangelio se está presentando en todos los lugares de la tierra, porque realmente lo que Dios quiere es rescatar al hombre de esa condición de muerte, porque la muerte nadie la puede vencer. Se necesitaba que viniera alguien con un poder sobrenatural, un poder divino para poder neutralizar la actividad de la muerte, porque aún el príncipe de la potestad del aire está bajo esa condición de encontrarse con la muerte y segunda muerte. Hay una condición para el hombre, hay una condición para los espíritus y hay una condición para el Dios de este siglo.
y solamente el Señor Jesucristo es el único que ha venido. Por eso se dice aquí al primogénito de los muertos. El Señor Jesucristo se encontró con la muerte. La palabra de Dios dice, cuando comienza a predicar el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro sale predicando y se quedaron atónitos por oír a los apóstoles, que eran hombres sin letras, que no tenían academia, que no tenían letras, ellos no se habían preparado en una universidad ni en una institución para aprender teología, y sin embargo la forma en que estaban presentando el Evangelio era presentar al Señor Jesucristo. Varones hermanos, a vosotros entre los cuales ya Jesucristo fue predicado, entre los cuales vosotros entregasteis pidiendo a un malhechor, pero Dios dice, lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ese espíritu de la muerte, porque el Señor Jesucristo tenía en su ser una divinidad que la muerte no lo podía controlar. Por eso el Señor Jesucristo dijo que él había recibido un mandamiento de su Padre de poner su vida y de volverla a tomar. Cuando nosotros nos encontramos con estos pasajes, son pasajes tan sobresalientes, son pasajes tan preciosos que nos dan a entender que realmente esta vida no acaba cuando uno llega al cementerio. Algunos tienen la suerte de ser conducidos en un funeral, llegan todos los amigos, llegan los familiares, quizás algunos otros no han tenido la misma suerte, otros han quedado quizás en un accidente o quizás han sido devorados por el fuego, pero lo que sí es cierto es de que de la muerte nadie se escapa en este mundo. Todos tenemos que encontrarnos con ese espíritu de la muerte. Yo oía a un médico que estaba para jubilarse y él estaba antes de jubilarse, llamó a sus compañeros en ese hospital y les dijo: amigos, yo les quiero decir algo. Yo soy un médico por más de 40 años y ahora ha llegado el tiempo que tengo que jubilarme. Pero yo les quiero decir algo a ustedes. Quizás están tristes porque yo me voy a jubilar, pero ustedes no se preocupen, les dijo, porque yo realmente no voy a morir después de mi jubilación. Después voy a esperar de que el Señor Jesucristo venga por mí. Lo que van a llevar al cementerio va a ser solo mi cuerpo, pero mi alma va a estar en la presencia del Señor.